Mega Noticias con Paco Ramírez. Cierre de sexenio, recta final, apurando la pluma para terminar con lo que queda. Ley de amparo frena la capacidad de defendernos frente a los abusos de poder. Impide a los jueces otorgar amparos con efectos generales para eliminar, dicen, la discrecionalidad. Y entonces, contra la obra pública, contra las decisiones del Congreso, ¿no puede haber amparo? Es el despojo de un derecho. Quedamos usted y yo indefensos y se sigue acotando al Poder Judicial, acabando con la independencia de poderes. Y bueno, ahí viene la ley de amnistía también, que amplía las facultades del presidente para otorgarla a cualquier delincuente, sin importar delito, narcotráfico, feminicidio, secuestro, con calidad de testigo protegido e inmunidad a cambio de información para acusar a otros, que es que para aclarar la verdad histórica de hechos. Las venganzas a la orden del día y además delincuentes libres y amenazando a la sociedad. Insisto, ¿se gobierna a capricho? ¿Se nos puede venir la noche con instituciones destruidas o secuestradas y el mando en una sola mano? Vámonos con los detalles. Jorge Chaparro, adelante. Morena y sus aliados aprobaron dos reformas trascendentes en el Senado de la República. Por un lado, la reforma a la ley de amparo y por el otro, la ley de amnistía. La reforma aprobada acorta las facultades de los jueces para que no puedan suspender normas, leyes u obras gubernamentales. Los legisladores como Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero acusaron al Poder Judicial de invadir el campo legislativo. Incluso el zacatecano señaló que se acaba la dictadura de la toga. Pues resulta que lo que quieren son leyes a modo del actual gobierno. ¿Recuerda usted el caso de la reforma al Sistema Eléctrico Nacional? Bueno, un juez concedió un amparo a una empresa contra la ley, pero como todos los competidores se verían afectados, amplió los efectos a una resolución de carácter general. Eso provocó el berrinche del inquilino de Palacio, que de leyes y protección de derechos no entiende nada. Y por eso mandó a los legisladores a acabar con esa facultad de los jueces. Ahora, cada afectado deberá promover su propio amparo. Pero imagina, por ejemplo, en Nuevo León, la población que se queja de la contaminación de la refinería en Cadereyta. ¿Se imagina a cada persona del municipio presentando un amparo para evitar que su salud sea afectada? Eso es lo que ahora pide Morena. La otra reforma otorga facultades excepcionales al presidente, cualquiera que esté en el gobierno, para que pueda decidir si un criminal sale de prisión, así nomás. Esto porque de acuerdo con la iniciativa aprobada se podría lograr la colaboración de esos criminales para obtener información en casos que se han mantenido irresolubles. Por ejemplo, Ayotzinapa, Tlatlaya, etc. Pero ¿no le recuerda el caso de Emilio Lozoya? Cuando intentaron usar a este personaje para involucrar a otros políticos y acusarlos solo con el dicho de un testigo protegido. O el de Genaro García Luna, al que no se atrevieron a involucrar en delitos hasta que testigos protegidos en Estados Unidos lo señalaron. Corremos el riesgo de que se usen criminales para implicar a los opositores de un gobierno en turno. De ese tamaño, lo que acaba de aprobar Morena en el Senado de la República. Volvemos al estudio. Así es, Jorge. Muchas gracias por el reporte. Y bueno, evidentemente vamos a ahondar en el tema. Establecemos comunicación con Nancy de la Sierra. Ella es senadora por Puebla. Y bueno, senadora, qué gusto poder platicar contigo. De entrada, a ver, platícanos cuáles son los verdaderos alcances de esta ley de amparo. Pues mira, antes que nada, Paco, te agradezco este espacio, que me permitas comunicarme con todo tu público, porque de verdad es un capricho más de Palacio. Tenemos en el Senado de la República más de 2 años esperando poder nombrar a comisionados del INAI, a magistrados electorales. Estamos en una elección y no están completas las salas. Pero bueno, a Morena le urge lo que les diga el jefe mayor, y lo que quiere el presidente en el tema de amparo es que ahora
cada individuo tenga que presentar una ley cuando se decreta o se hace con un congreso, con un gobernador, una iniciativa, se aprueba y entonces a partir de tal día voy a imponer un nuevo impuesto. Y si a mí me afecta, y antes las resoluciones de esa ley me afectaban a mí, yo me amparaba y podían abrazar a todos los ciudadanos, ahora resulta que no. Ahora resulta que cada persona tendrá que ampararse si no está de acuerdo con las leyes emitidas o los decretos del presidente. La verdad es absurdo. Yo sí estoy muy molesta. Creo que soy la voz de millones de mexicanos. Ayer sí te quiero decir que llegó un momento en que me sentí más mexicana que senadora, porque escucho todos los días el clamor ciudadano diciendo, ya no, por favor, ¿a dónde nos quieren llevar? Oye, y creo que la ley de amparo es una falta de respeto. Nancy, pero no estamos hablando de derechos adquiridos que ya teníamos tú y yo y todos los mexicanos. Cualquiera puede llegar y decir de un plumazo se acabó y no me importa. Pues mira, desafortunadamente con esta aprobación simple, que es nuestra ventaja, y esto le podemos decir al público que pueden tener tranquilidad, porque pasa a Cámara de Diputados, donde seguramente, porque es una votación simple, se va a aprobar, pero tenemos el curso para hacer en la Corte que sea inconstitucional. Y lo vamos a ganar y nos van a volver a corregir la plana y van a decir que los neoliberales están con la Corte y con la ministra Piña porque no tienen otro discurso más que echarle la culpa al pasado. No han asumido la responsabilidad de gobernar. Y creo que eso es lo que debe tranquilizar a todas y todos quienes nos ven. Al final del día vamos a ir a la inconstitucionalidad. Por eso creo fundamental que lo aprueben lo antes posible. Nosotros tenemos 30 días para presentarla y más o menos 2-3 meses, estoy segura, la Corte nos dará la razón. Porque no es lo mismo hacer cambios a la ley que hacer cambios a la norma, que fue lo que hicieron el día de ayer. Se les dijo, se les repite, y lo único que recibimos fueron insultos de parte del jurista Monreal, a quien yo le tengo gran respeto y me preocupa su actuar, y además por consigna, porque hace 15 días se presentó esta ley en el Senado y no hemos aprobado nada desde hace 2 años, nada importante. Claro, aprobamos el Día del Maíz, que es muy importante, el Día de la Mujer Indígena, el día de el otro, o sea, lo que tú me digas, pero una ley importante en los últimos meses, y te podría decir en el último año, no hemos logrado este diálogo, este consenso que Morena presumía y se llenaba la boca de tener una buena interlocución con los actores políticos que no coinciden con la mayoría. La verdad es que es una aberración y la vamos a tener que corregir y la Corte será acá. Esa es la ley de amparo. Hay otra polémica, la ley de amnistía. A ver, en este sentido, vamos, el presidente va a tener facultades para otorgarla cuando quiera y a quien quiera. Imagínate, por favor, Paco. O sea, me parece ilógico. Y lo quiero decir muy claro, en el 2020 yo voté a favor de la ley de amnistía y la verdad era una ley que tenía mucha esperanza de que aquellas personas que estaban en la cárcel por algún delito menor, los indígenas que no tienen abogados y que no entienden el idioma porque hablan su lengua materna, todas estas personas que no tienen acceso a la justicia podían entrar en este grupo que pudiera salir de la cárcel porque se le otorgaba la amnistía. Pero ahora lo que hicieron fue agregar un artículo a la ley de amnistía. Resulta que este artículo dice que le da facultades absolutas al presidente de soltar a quien sea de la cárcel si da información útil para algún caso. Pero a ver, ahí es un punto interesante, información útil. Hasta hoy, en estos 5 años, donde en principio empezamos a oír de los criterios de oportunidad y de los testigos protegidos en México, que yo recuerde, no se ha dado un solo detalle informativo que nos lleve a tener a alguien verdaderamente grande en la cárcel. Así es, y la verdad es que hay que reconocer, tenemos un poder judicial debilitado. Entonces, claro que hay muchos jueces que quieren quitarle sus prestaciones, algunos que no son tan honestos como quisiéramos. La verdad es que vivimos en un país en donde pues la ley parece de la selva
Y entonces ahora el león, ¿no? El rey de la selva va a tener esa facultad de decir, tú sí porque ayudaste a esclarecer los hechos. ¿De parte de quién? Ya ni siquiera le van a preguntar, no, pero ¿cómo creen? Claro, vamos a robustecer el poder legislativo, decía ayer Monreal, con la primera de amparo. Y luego, ¿qué hizo? Nos bajó otra vez a categoría -3, porque, perdón, antes nosotros interveníamos en esa ley de amnistía y intervenía el juez que se pusieran las pruebas en la mesa para decir, ok, esta persona puede ser perdonada, ha aportado información o el delito que tenía no era tan grave. Lo que le están dando al presidente, la verdad, es una aberración. Y lo que también quiero decirles es que dejaremos tranquilos porque nos vamos a la inconstitucionalidad. Volvemos a lo mismo. Hacen las leyes sobre las rodillas. Para eso se necesitaría un parlamento abierto. No tomaron en cuenta a ninguna barra de abogados, ni a los jueces, ni a los magistrados que se inconformaron con cartas, peticiones de hacer un parlamento abierto. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué quiere sacar a los delincuentes de la cárcel? No entendemos. ¿Por qué en 15 días se les ocurre esta grandísima idea? Si llevamos 6 años sentados esperando reformas que realmente cambien al país y que las hemos hecho y que al inicio se lograba este consenso, pero ¿cómo en un proceso político, electoral? No es un momento. A lo mejor por eso. Nancy La Sierra, te agradezco enorme estos minutos. Te agradezco a ti, Paco. Es un placer verte y saludar a tu público. Muchas gracias, senadora. Hasta luego.